Seguimos viviendo entonces dentro de la resurrección de nuestro Señor Jesús, seguimos celebrando este gran acontecimiento que podemos aplicarlo para el día a día de nuestros días. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complicados, vivimos tiempos de mucho temor, de mucha angustia, de mucha desesperación. ¿Cómo entonces vivir con la alegría de la resurrección, con la certeza, con la firmeza que nos da que nuestro Salvador vive en medio de un mundo que se desmorona y que se destruye a nuestro alrededor todos los días, que nos trae malas noticias, que nos angustia, que nos quita la paz, que nos quita el sueño, que nos desespera por saber todo lo que pasa? ¿Cómo vivir en medio de todo este mundo? Yo soy el pastor Andrés, reciban un abrazo grande, el Señor los bendiga y permitamos que sea la gracia de Dios, nuestro Señor, la que llena nuestra alma, nuestro corazón, y que sea su Espíritu el que nos permite poder entender este mensaje de hoy. Fíjense que cuando en los tiempos, antes de que comenzara la iglesia, cuando Jesús resucita, todos los apóstoles y todos los que eran cristianos, los que se habían convertido, eran nuevos creyentes, vivían atemorizados también. Y fíjense que aquí, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 19 dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Y ese es el mensaje de hoy. La paz sea con ustedes. Eso es lo que el Señor quiere que vivamos, quiere que entendamos, quiere que respiremos, quiere que transpiremos, quiere que expresemos, quiere que prediquemos, quiere que enseñemos ese mensaje: la paz sea con ustedes. Pero ¿cómo vivirlo? ¿Cómo hacerlo? Porque suena muy bonito. Y la gente me dice: sí, pero ¿cómo hacerlo palpable para nuestros días? ¿Cómo vivirlo? Cuando usted me puede decir: sí, no, yo en el trabajo pues estoy bien, gracias a Dios, pero vivo con el temor de que no sé qué va a pasar, porque tú sabes, la inflación, todo cada vez está más costoso, el dinero alcanza menos, todo cuesta más, el seguro de la casa sube, el seguro del carro sube, y todo eso nos va envolviendo en medio de una angustia y de una desesperación que cuando menos miramos, estamos encerrados como estaban los discípulos por temor a ser encontrados por los judíos y por el imperio, cuando tenemos que vivir con esa gloria de la resurrección de Dios, anunciando ese mensaje de la paz sea con ustedes. Acompáñenme, vamos al Salmo 1 y vamos a quedarnos aquí por un momento para que veamos entonces de dónde encontrar ese gozo, de dónde encontrar la valentía, dónde encontrar el coraje, dónde encontrar la fuerza para poder enfrentar el día a día, para poder enfrentar este mundo que es bastante complicado. Porque cuando hablamos de la fe, digamos que cuando se lee es muy bonito, pero cuando vamos al día a día, cuando usted me dice: era el día miércoles y no tenía el dinero porque no me alcanzó para pagar la cuenta, ¿dónde entonces encontramos el valor para poder decir: Señor, yo creo que tú estás conmigo, yo quiero que esa paz que tú me anuncias esté conmigo? ¿Dónde la encontramos? Venga conmigo para que yo mostrarle a través del Espíritu lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Fíjese, en el Salmo 1 dice cosas tan importantes como estas. Dice: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que la ley del Señor se deleita, y día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Fíjese la importancia este versículo número 2 que dice:
En la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. ¿Qué significa eso que nos deleitamos? ¿Qué significa que meditamos de día y de noche? Significa que no vamos a hacer nada más, que no tenemos que trabajar, que no tenemos que cumplir ninguna otra obligación, sino que nos vamos a quedar simplemente contemplando en un estado casi inerte la bendita palabra de Dios. No, eso no significa eso. Lo que significa es, número uno, que tenemos que entender que nuestra confianza está puesta ¿en quién? En Él, en Dios, que tenemos que mirar no las circunstancias que nos rodean, sino aprender a mirarlo a Él por encima de todas las circunstancias. Número dos, saber y reconocer que Él tiene el poder y el control de todas las cosas, sobre todo el universo, pase lo que pase. Si pasan cosas malas, si pasan cosas buenas, Dios tiene el control. Cuando alguna cosa mala ocurre o cuando algo que a usted no le gusta ocurre, no quiere decir que Dios estaba ocupado y se me olvidó que tenía que mirar hacia el otro lado del mundo y esto ocurrió. No, significa que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito y que todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene que pasar para que haga parte de ese plan divino. Por eso tenemos que deleitarnos y meditar día y noche la palabra de Dios para poder encontrar la fuerza, el valor, la valentía, la fe, la constancia, la perseverancia que necesitamos y poder luchar día a día y saber que Dios tiene nuestra vida, tiene nuestra familia en sus manos, tiene nuestro presente y tiene nuestro futuro en sus manos. No deje que el temor lo paralice, no deje que el miedo, que la angustia le cierre los ojos, los oídos, le paralice el corazón y usted simplemente está como dominado, sin poderse mover. Por eso deleítese, medite la palabra de día y de noche. Acompáñenme un poquito más adelante en el Salmo número 3 y fíjense lo que dice. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen. Y muchos los que de mí aseguran, Dios no los salvará. A veces usted dirá, muchos enemigos, tenemos muchos enemigos a nuestro alrededor. Las noticias, las redes sociales, la televisión, la radio. ¿Sabe por qué? Porque a veces pensamos que nos estamos informando, pero lo que realmente estamos haciendo es intoxicándonos. Y le dedicamos más tiempo a eso que a esto. Y entonces nos estamos alimentando más de todo lo malo que de la verdad de la palabra de Dios, que es de donde vamos a sacar esa fuerza que necesitamos para luchar el día a día. Tenemos enemigos de la fe también, que nos señalan, que nos critiquen. Y como dice aquí en el Salmo, en el versículo dice, y muchos de los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Muchos que creen que nuestra fe es inerte, que está muerta, que eso no sirve para nada. Pero eso no es verdad. Porque el mensaje es, la paz sea con ustedes. ¿De dónde proviene ese mensaje? De Jesús mismo, del Dios resucitado, del Dios que tiene las llaves de la muerte y de la vida en su poder, del que subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Esa es nuestra verdad y esa es la verdadera fortaleza que debe mover nuestros días. Siga más adelante ahí en el Salmo número 3, versículo 3 y dice, vea qué hermosura esto. Pero tú, Señor, eres el escudo que me protege. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor a voz en cuello y desde su monte santo Él me responde. Pero tú, Señor, eres mi escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes mi cabeza en alto. Eso es meditar, pasar tiempo en la palabra de Dios, llenarnos de esta verdad. Porque de ahí entonces es que vamos a hallar el camino, vamos a hallar la solución y vamos a encontrar la respuesta a todas las preguntas que nos rodean en medio de la angustia. Cuando usted reconoce que Dios es su ley, que Dios es su Señor, que Dios es su Dios y que Él es el único que tiene el control de toda su vida, usted siempre va a Él a preguntarle, Señor, ¿qué pasa a mi alrededor? Quítame esta angustia, quítame este miedo, quítame este temor que me paraliza y ayúdame a escuchar tu voz en medio de la meditación para poder encontrar la paz que necesito, esa paz que tú me envías, esa paz que tiene que reinar en mi casa, que tiene que reinar en mi corazón, que tiene que reinar en mi mente, que tiene que reinar en mi lugar de trabajo y en todos los lugares donde vamos. Número 5 dice, yo me acuesto, me duermo
y me vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No me asustan los miles de escuadrones que me acosan por doquier. Levántate, Señor, ponme a salvo, Dios mío. Rómpele la quijada a mis enemigos, rómpele los dientes a los malvados. Tuya es, Señor, la salvación. Envía tu bendición sobre tu pueblo. Esa es una verdadera oración. Esa es la verdadera oración que debe salir de nuestro corazón. Reconocerlo a Él como el único dueño y el único Señor de este mundo. No permitir entonces que las malas noticias, que los malos reportes de la economía, que la inflación, etcétera, 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 sean los que nos ahorcan, nos ahogan en medio de la desesperación, alejándonos del verdadero propósito de Dios. Y vea esta hermosura. Salmo número 4, versículo 1 dice: responde a mi clamor, Dios de mi justicia. Dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí y escucha mi oración. Otra vez, dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí y escucha mi oración. Que esta sea la oración de nosotros esta semana. Señor, apiádate de mí y escucha mi oración para que esa paz que tú envías, para que esa paz que tú quieres que reine en mi corazón, sea una realidad en nuestra vida. Como lo decía al principio, son tiempos difíciles, tiempos complicados, pero también es el tiempo para vivir por fe. También es el tiempo que el Señor nos lleva para poder sacar la cabeza en alto y decir: yo creo. Es el tiempo para decir: Señor, tú eres mi Rey. Es el tiempo para decir: Señor, yo creo en tu palabra. Es el tiempo para decir: Señor, yo vivo a través de tus leyes. Es el tiempo para decir: Señor, yo vivo a través de tus principios y tus mandamientos. Los enseño a mis hijos, los enseño en mi hogar, los tatúo en mi mano, los pongo en los dinteles de mi casa, los escribo en las paredes de mi casa, porque eso es lo único que nos va a salvar de toda la maldad de este mundo y es lo único real y verdadero, porque todo pasará, pero tu palabra jamás pasará. Así entonces, que la paz sea con nosotros, es el mensaje de Jesús. Seguimos celebrando su resurrección y que esa paz entonces venga a nuestra mente, baje a nuestro corazón y sea lo que expresamos a través de nuestra voz, a través de nuestros actos y el mensaje que llevamos alrededor del mundo para que la luz, el amor y la paz de Cristo reine en todos los corazones y en todos los lugares.